La carretera México-Toluca. Choques, camioneros desaparecidos y los cuerpos que nunca aparecieron. El camión de carga salió de la central de abastos a las 11:15 de la noche, con el motor rugiendo suave bajo el aguacero que empezaba a caer sobre la Ciudad de México. Desde la cabina, Refugio Mendoza, conocida en el gremio como la Refu, veía las luces del periférico alejarse por el retrovisor mientras su marido, don Ezequiel, acomodaba los últimos papeles en la guantera. Ella no era camionera, era cocinera de rancho, con manos callosas de tortear y ojos acostumbrados a madrugar. Pero esa noche iba sentada en el asiento del copiloto porque su marido le había prometido por fin que la llevaría a ver a su hermana en Toluca. Ezequiel llevaba 17 años manejando esa ruta. La conocía de memoria, las curvas antes de Lerma, el tramo donde la niebla se ponía espesa como leche, el kilómetro donde los camioneros se saludaban con las luces. Era un hombre callado, de sombrero oscuro y bigote entrecano, que hablaba poco pero decía mucho cuando abría la boca. «Esta noche está fea», murmuró mirando el cielo. «Mucha agua». «¿Quieres que regresemos?», preguntó Refú. «No», respondió él. «Ya prometí». Eso fue lo último que ella recordaría con claridad de esa noche. Antes de seguir, si estas historias de carreteras, secretos y gente que nunca volvió te llegan al alma, te invito a suscribirte al canal y a dejarme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. Eso ayuda muchísimo a que más personas conozcan estos relatos. Ahora sí, volvamos a la México-Toluca, a la noche más larga que Refugio Mendoza vivió en su vida. El golpe llegó sin aviso. No fue un chirrido de frenos ni un grito. Fue un impacto sordo, metálico, como si el mundo entero hubiera dado un cuartelazo. Refú abrió los ojos con la frente contra el vidrio y la cabina inclinada hacia un lado. La lluvia seguía cayendo. El motor había callado. Las luces del tablero parpadeaban en rojo. «¡Ezequiel!». Nada. El asiento del conductor estaba vacío. La puerta del lado del conductor colgaba abierta, golpeando suave con el viento. Afuera solo había niebla, lluvia y el murmullo lejano del tráfico que seguía pasando sin detenerse, como si nada hubiera ocurrido. Refú bajó del camión con las piernas temblando. Llamó a su marido a gritos. Recorrió los alrededores con su celular en mano, alumbrando bardas de tierra, matorrales mojados, un talud que caía hacia la oscuridad. Nadie, nada. Llamó al 911 desde la orilla de la carretera. El viento le arrebataba las palabras. Cuando llegó la patrulla, 40 minutos después, el agente la miró con esa mezcla de prisa y desgano que ella aprendería a odiar en los meses siguientes. «¿Dice que su esposo desapareció del camión en movimiento?». «No sé si estaba en movimiento», respondió. «Fue el golpe, y cuando desperté ya no estaba». El agente anotó algo en su libreta. «Puede ser que haya salido a revisar el camión y se lo llevó otra unidad», dijo. «Pasa mucho en esta carretera. Mañana aparece en algún hospital». Pero Ezequiel Mendoza no apareció al día siguiente, ni al siguiente, ni al mes, ni al año. Y lo que Refugio fue descubriendo, mientras buscaba sin que nadie la ayudara, era que su marido no era el primero, ni el único. La México-Toluca tenía una historia que los noticieros no contaban completa, que los funcionarios enterraban en estadísticas y que los camioneros susurraban entre sí en las paradas de combustible, con la voz baja y los ojos mirando hacia los lados. Una historia de cuerpos que no aparecen, de accidentes que no son accidentes y de una carretera que se traga a los hombres como si el asfalto fuera boca. Refú tenía 51 años, cuarto de primaria, 2 hijos casados en el Estado de México y las manos más trabajadoras de su colonia en Iztapalapa.
No tenía título, ni contactos, ni dinero para pagar abogados. Pero tenía algo que muchos de los que habían intentado ignorarla no esperaban: una memoria prodigiosa, una terquedad de piedra volcánica y la costumbre de escuchar, que había desarrollado en años de cocinar para familias ajenas, mientras ellas hablaban sin filtro delante de ella, como si una mujer con mandil no pudiera entender. Eso, con el tiempo, se convertiría en su arma más poderosa. Las primeras semanas después de la desaparición de Ezequiel fueron una niebla de trámites y portazos. En la Fiscalía del Estado de México, una empleada le dijo que el caso correspondía a la Ciudad de México porque el camión tenía placas de ahí. En la Ciudad de México le dijeron que el incidente ocurrió en territorio mexiquense. Pasó 2 semanas siendo mandada de un lado a otro, cargando copias de actas, credenciales, fotos de su esposo, sin que nadie le diera una respuesta que no fuera "ya se está investigando" o "le llamamos en cuanto haya novedades". Las novedades nunca llegaban. Su hijo mayor, Beto, intentó acompañarla en los primeros trámites, pero tenía trabajo y familia. No podía faltar todos los días. Su hija, Marisol, vivía en Metepec y tenía 2 hijos chicos. Así que Refú terminó haciendo sola la mayoría de las gestiones, madrugando para agarrar turno, esperando horas en sillas de plástico, llenando formularios con letra apretada porque le temblaba el pulso cuando pensaba en Ezequiel. Una tarde, esperando en los pasillos de la Fiscalía Regional de Naucalpan, conoció a Dolores. Dolores tenía 63 años, el pelo blanco recogido en una trenza y una carpeta tan gruesa que la cargaba con las 2 manos. Su marido, también camionero, había desaparecido en la misma carretera 3 años antes, cerca del kilómetro 44, en condiciones que la Fiscalía había catalogado como accidente con fuga de conductor. ¿Fuga?, repitió Refú sin entender. Así dijeron, respondió Dolores con una sonrisa amarga. Que mi marido chocó y huyó, pero él no sabía ni correr con la rodilla que tenía, y nunca apareció, ni vivo ni muerto. Las 2 mujeres se miraron. ¿Y tú llevas cuánto tiempo buscando?, preguntó Refú. 3 años, 4 meses y 12 días, respondió Dolores sin dudar. Ya me sé de memoria cada kilómetro de esa carretera. Esa tarde, en una cafetería barata cerca de la Fiscalía, Dolores le contó lo que había reunido sola, sin abogado, sin periodista, sin nadie. Una lista de 16 camioneros desaparecidos en la México-Toluca en los últimos 8 años. Hombres de entre 40 y 60 años, rutas similares, horarios nocturnos, cargas de mercancía que valían dinero, accidentes que en los reportes oficiales aparecían como volcaduras, salidas de camino o pérdida de control por condiciones climáticas. En ningún caso había habido condena, en la mayoría ni siquiera había habido detenidos. ¿Y qué hago con esto?, preguntó Refú. Lo que yo no supe hacer a tiempo, respondió Dolores. Juntarlo todo y encontrar a alguien que lo cuente. Refugio llegó esa noche a su casa de Iztapalapa con la cabeza llena de nombres, fechas y kilómetros. Calentó unos frijoles, se sentó sola a la mesa y pensó en Ezequiel, en su sombrero oscuro, en su costumbre de tomar café negro antes de cada viaje, en la forma en que siempre le decía «ya regreso», como si las palabras tuvieran poder de cumplirse por sí solas. «Ya regreso», murmuró, imitando su voz sin querer. Luego abrió una libreta y empezó a escribir. No sabía todavía lo que iba a encontrar, pero algo en ella, templado por años de madrugar, de cocinar para otros, de aguantar sin quejarse, le decía que esta vez no iba a quedarse quieta. Esta vez iba a ir hasta el fondo, aunque el fondo fuera oscuro como el kilómetro 44 en noche de lluvia. La lista que Dolores le había dado no era solo una colección de tragedias,
Era un mapa. Refugio lo entendió una semana después, cuando, tendida en el suelo de su sala con papeles regados a su alrededor, trazó con un lápiz rojo los kilómetros donde habían ocurrido las desapariciones. No estaban dispersas al azar por toda la carretera. Se concentraban en 3 puntos específicos: el kilómetro 31, en el tramo entre Santa Fe y La Marquesa; el kilómetro 44, en la zona boscosa antes de Lerma; y el kilómetro 58, ya entrando al Estado de México, donde la carretera se angostaba y los camiones de carga solían aminorar por las curvas. 3 zonas, 8 años, 16 camioneros y casi ninguna investigación abierta. Refu había cocinado toda su vida para familias de clase media y alta en colonias como Polanco, Las Lomas y Tecamachalco. En esas cocinas había escuchado de todo: pleitos de herencias, infidelidades, negocios sucios, nombres de funcionarios que arreglaban cosas. Aprendió a no repetir lo que escuchaba, pero también aprendió algo más valioso: que los poderosos hablan libremente delante de quien consideran invisible, y una cocinera de rancho, para muchos de ellos, era exactamente eso: invisible. Así que cuando decidió que necesitaba información sobre quién controlaba las rutas de carga en esa franja de carretera, no fue a una oficina ni contrató a nadie. Fue a donde siempre había ido cuando necesitaba saber algo: a la cocina. Se presentó en una fonda de camioneros, cerca del entronque de La Marquesa. El lugar olía a carnitas y diésel, con mesas de formica y una televisión en la esquina transmitiendo fútbol. La dueña, una señora robusta llamada Fermina, la miró con desconfianza cuando le pidió trabajo. ¿Sabes cocinar para 40 personas?, preguntó. Para 80, si hace falta, respondió Refu. Fermina la contrató esa misma tarde. Durante 3 semanas, Refugio madrugó, picó, guisó y sirvió. Escuchó. Los camioneros hablaban entre sí de rutas, de los que cobran en ciertos tramos, de retenes informales que a veces se convertían en algo peor que una mordida. Hablaban de un grupo al que llamaban los de la noche, sin decir nunca un nombre completo, solo con gestos o medias palabras. ¿Cuáles de la noche?, se atrevió a preguntar una vez, mientras servía caldo. El camionero la miró un segundo. Los que esperan en el 44, dijo en voz baja. Si traes algo que vale, ya saben. No sé cómo, pero ya saben. Y no dijo más. Pero para Refu fue suficiente para entender que la desaparición de su marido no había sido un accidente de carretera. Había sido un negocio. Alguien, en algún punto de la cadena entre la Ciudad de México y Toluca, tenía información sobre qué camiones llevaban qué carga, a qué hora y por qué tramo, y los estaban esperando. La pregunta era ¿quién? Y esa pregunta tenía nombre, aunque todavía no lo sabía. Fue Dolores quien, revisando por enésima vez los reportes que había reunido en 3 años, encontró algo que ninguno de los dos había notado antes. En 5 de los 16 casos, el último lugar documentado del camión antes de desaparecer era una caseta de cobro en el kilómetro 29. Y en todos los casos, la caseta había estado operada por el mismo turno nocturno, no el mismo empleado necesariamente, pero sí la misma empresa concesionaria, Vías Centrales del Altiplano, S.A., de C.B., un nombre que, cuando Refu lo buscó en Internet desde el celular de su hijo, aparecía vinculado a 3 diferentes empresas de logística y transporte, todas registradas en el mismo año, todas con la misma dirección fiscal en una colonia de Toluca, y todas con el mismo representante legal, un hombre llamado Gilberto Arenas Moctezuma, quien, según una nota vieja en un periódico local que encontró después de 2 horas de búsqueda, había sido subdirector de Infraestructura Carretera del Estado de México entre 2014 y 2018, justo los años en que empezaron las desapariciones. Refu imprimió la nota en la papelería del barrio y la pegó en su libreta con cinta adhesiva. «Ahí estás»,
susurró. Pero saber un nombre no era suficiente. Necesitaba a alguien que pudiera hacer algo con él. Y eso, en un país donde las denuncias se perdían en cajones y los periodistas que investigaban ciertas cosas a veces también desaparecían, era quizá lo más difícil de todo. La periodista se llamaba Verónica Estrada. Tenía 38 años. Una columna en un portal digital de investigación que se financiaba con suscriptores y que había sobrevivido 2 intentos de cierre legal. Era delgada, de pelo corto y mirada directa, y cuando Refu llegó a su oficina, que era también su casa, en una vecindad de Tacubaya, la estudió en silencio antes de hablar. «¿Cómo me encontró?», preguntó. «Una señora en la fiscalía me dio su nombre», respondió Refu. «Dijo que usted era de las que no se rajan». Verónica sonrió apenas. «¿Y qué trae?». Refu puso sobre la mesa la libreta, las fotos, los reportes, la lista de dolores, la nota del periódico y los datos de vías centrales del altiplano. Verónica leyó en silencio durante 20 minutos. Al terminar, levantó la vista. «Esto es grande», dijo, «pero también es peligroso. Si empezamos a mover esto, van a saber que alguien está preguntando». «Ya lo saben», respondió Refu. «Desde que fui a la fiscalía por primera vez ya lo saben, y no me importa. Llevo 8 meses sin saber dónde está mi marido. El miedo ya se me acabó». Verónica la miró un momento más. «Está bien», dijo, «pero me va a tener que contar todo. Desde el principio, desde esa noche en la carretera». Refu asintió y empezó a hablar. La investigación duró 4 meses más. Fueron los 4 meses más agotadores, extraños y reveladores de la vida de Refugio Mendoza. Verónica trabajaba con fuentes que Refu no podía imaginar. Exempleados de casetas, funcionarios menores dispuestos a hablar con la condición del anonimato, un exagente de la fiscalía que había sido retirado de un caso relacionado por presiones desde arriba. Refu, por su parte, seguía siendo la que nadie miraba. Continuó trabajando en la fonda de Fermina 3 días a la semana, escuchando conversaciones, conectando nombres. Una tarde, un camionero mencionó, sin saber que ella lo escuchaba, que los del 44 tenían un contacto en una empresa de rastreo satelital que les daba información en tiempo real sobre qué camiones llevaban carga valiosa sin escoltas. Era el eslabón que faltaba. Con esa información, Verónica pudo conectar a vías centrales del altiplano con una empresa de tecnología logística cuyos contratos con varias transportistas estaban registrados públicamente. Y en uno de esos contratos aparecía, como supervisor técnico, el nombre de un sobrino de Gilberto Arenas. El círculo se cerraba. Verónica publicó el primer reportaje un martes por la mañana. En él no revelaba todo de golpe. Presentaba el patrón de desapariciones, los kilómetros recurrentes, la falta de investigaciones, los datos de la empresa concesionaria. No nombraba a Arenas todavía. Lo haría en la segunda entrega, con más respaldo. El impacto fue inmediato. Otros portales retomaron la nota. Familiares de algunos de los 16 camioneros desaparecidos comenzaron a contactar a Verónica. Un diputado local pidió una comparecencia urgente del titular de la fiscalía. Las redes sociales hicieron el resto. Refu vio todo desde su casa de Iztapalapa, con el celular en la mano, leyendo comentarios y noticias. Beto la llamó. «Ma, saliste en una nota. Dicen que eres familiar de uno de los desaparecidos que inició la investigación». «¿Y?», respondió ella. «¿Estás bien?». «Estoy bien», dijo. «Sigo aquí». 3 semanas después del primer reportaje, la Fiscalía General de la República abrió una investigación federal por los casos de desaparición en la México-Toluca.
Fue la primera vez en 8 años que alguien con poder real le daba nombre oficial al patrón. Gilberto Arenas Moctezuma fue citado a declarar. Su empresa, Vías Centrales del Altiplano, fue suspendida cautelarmente. La empresa de rastreo satelital fue sometida a auditoría. No era un final, era un comienzo, porque los cuerpos, incluido el de Ezequiel Mendoza, todavía no habían aparecido. Eso era lo que Refugio no podía olvidar, mientras veía los titulares pasar en la pantalla. Las investigaciones pueden abrir casos, los reportajes pueden nombrar responsables, los funcionarios pueden ser citados a declarar, pero ninguna de esas cosas devuelve a un hombre que salió una noche lluviosa con su sombrero oscuro y su café negro y nunca volvió a decir «ya regreso». Refú siguió asistiendo a las diligencias, siguió acompañando a Dolores y a otras familias que, animadas por el caso, se atrevieron a retomar búsquedas que habían abandonado por agotamiento o miedo. Siguió cocinando, porque la vida no se detiene aunque el corazón quiera hacerlo. 1 año y 2 meses después de la desaparición de Ezequiel, un equipo de búsqueda que trabajaba en coordinación con la Fiscalía Federal encontró, en una barranca lateral al kilómetro 43 de la carretera, restos óseos y objetos personales que las pruebas forenses confirmaron pertenecían a 3 de los 16 camioneros desaparecidos. Ezequiel Mendoza era uno de ellos. Refú recibió la noticia sentada en la misma silla donde había pasado tantas noches esperando. Lloró un rato largo. Luego se levantó, calentó agua y se hizo un té. Beto llegó esa noche y la encontró sentada en la oscuridad de la sala, sin televisión, sin ruido. «¿Cómo estás, ma?», preguntó sentándose a su lado. «Triste», respondió, «pero menos perdida que antes. Ahora sé dónde está». «¿Qué vas a hacer ahora?». Refú pensó un momento. «Seguir», dijo. «Todavía hay 13 familias que no saben. Mientras ellas no sepan, no puedo parar». Arenas Moctezuma fue formalmente imputado 16 meses después de la primera denuncia pública, junto con 5 personas más vinculadas a la red de información y extorsión en la carretera. El juicio tomaría años. La justicia en México tiene esa costumbre de moverse despacio, como camión de carga en subida, pero se movía, y eso, para Refugio, era algo que antes no existía. En la fonda de Fermina, donde siguió trabajando aunque ya no necesitaba espiar a nadie, un camionero joven le preguntó un día mientras ella le servía el caldo: «¿Usted es la señora que destapó lo del 44? «Fui yo y otras personas», respondió. «¿Y no le da miedo que le pase algo?». Refú lo miró. «Me pasó lo peor que me podía pasar», dijo, «y aquí sigo». El muchacho asintió, sin decir más. Afuera, la carretera México-Toluca seguía siendo la misma. Larga, curva, con niebla en las mañanas y lluvia en las noches. Camiones entraban y salían de la capital cargados de frutas, electrónicos, ropa, materiales de construcción. Hombres con sombreros oscuros y termos de café negro hacían el mismo recorrido de siempre, esperando llegar. Pero algo había cambiado. Había nombres en los registros donde antes solo había silencio. Había familias que ya no buscaban solas. Y había una mujer de Iztapalapa, con las manos callosas de años de cocina, que había demostrado que invisible no significa inaudible. Que una cocinera que escucha puede mover lo que un funcionario con título no quiso mover. Que la carretera tiene memoria, aunque intente esconderla en sus barrancos. Y que cuando alguien se niega a dejar de buscar, tarde o temprano, la verdad termina saliendo a la luz. Aunque salga de madrugada, aunque salga entre la niebla, aunque cueste años de libreta, de trámites, de portazos y de lágrimas solas a la mesa, porque los que no aparecen merecen ser encontrados, y los que los esperan merecen saber,
Refugio Mendoza no era el tipo de mujer que aparecía en los titulares y luego desaparecía de regreso a su vida como si nada hubiera pasado. Esa no era su naturaleza. En los meses que siguieron al hallazgo de los restos de Ezequiel, mientras el proceso legal avanzaba con esa lentitud desesperante que caracteriza a la justicia mexicana, Refu se convirtió en un punto de referencia para familias que antes no sabían a quién acudir. Llegaban a su casa de Iztapalapa con carpetas debajo del brazo, ojos enrojecidos y esa mezcla particular de vergüenza y urgencia que tienen los que buscan a alguien y sienten que el mundo los mira raro por no haberlos encontrado todavía. Ella los recibía en su cocina, les hacía café, les escuchaba y les decía, con la misma calma con que había aprendido a decirse todo a sí misma en los peores momentos: lo primero es juntar todo lo que tengan, todo, hasta lo que les parezca que no sirve. Una tarde llegó una mujer de Ocoyoacac que buscaba a su hermano, también camionero, desaparecido 4 años atrás, en circunstancias que la fiscalía había cerrado como paradero desconocido. Traía 2 fotos y un acta incompleta. Refu la ayudó a redactar una solicitud de reapertura de caso. La acompañó a la ventanilla, esperó con ella, y cuando la empleada intentó despacharlas con el mismo «ya le llamamos», Refu dijo con voz tranquila pero firme: «Este caso está relacionado con una investigación federal activa. Le pido que lo registre con número de folio y nos dé copia». La empleada la miró. Registró el caso. Dio la copia. Refu había aprendido que el idioma del sistema no era el del ruego ni el de la rabia, era el de la exactitud. Fechas, folios, artículos de ley que ella memorizaba de noche con la misma disciplina con que aprendía recetas. Nadie le había enseñado eso en una escuela. Lo había aprendido a golpes de burocracia, sentada en pasillos fríos, leyendo letreros en las paredes de las oficinas. Dolores, que seguía siendo su compañera más cercana en todo esto, a veces la miraba con una mezcla de admiración y pena. «¿Cuándo descansas, Refu?» «Cuando sepan todos», respondía ella. «¿Y si no saben todos?» Refu no respondía a esa pregunta. Era la única que prefería dejar sin respuesta. La segunda entrega del reportaje de Verónica Estrada salió 6 semanas después de la primera, con nombres, documentos y testimonios de 3 exempleados que habían aceptado hablar con identidad protegida. Nombraba directamente a Gilberto Arenas Moctezuma y describía con detalle el sistema de información que su red había construido a lo largo de años. Empleados de casetas que reportaban matrículas, contactos en empresas de rastreo satelital, acuerdos con al menos 2 elementos de tránsito estatal que hacían la vista gorda en ciertos kilómetros a cambio de pagos mensuales. Era una red pequeña pero eficiente. No era un cártel con estructura militar. Era algo más parecido a una cooperativa del crimen, discreta, bien conectada y protegida por el silencio de quienes tenían algo que perder si hablaban. El reportaje generó reacciones inmediatas. 2 diputados federales pidieron una comparecencia urgente del secretario de Infraestructura Estatal. Un medio de televisión nacional retomó el caso y lo convirtió en nota de las 8 de la noche, aunque con menos profundidad y sin mencionar a las mujeres que habían iniciado la investigación. Eso molestó a Verónica más que a Refu. «Te borran de la historia», le dijo la periodista, furiosa, mostrándole la nota del noticiero. «Hablan de fuentes anónimas y denuncias ciudadanas, pero ni tu nombre ni el de Dolores». «¿Y?», respondió Refu. «¿Cómo que y?». «Mientras salga la verdad, no me importa quién se lleve el crédito», dijo ella. «Yo no hice esto para salir en la tele. Lo hice para saber dónde estaba Ezequiel. Ya lo sé. Ahora lo hago para que las demás también sepan». Verónica la miró un momento largo.
Ojalá todos los que buscan justicia pensaran así, murmuró. Los que buscan justicia no tienen tiempo de pensar en otra cosa, respondió Refu. Con el paso de las semanas, la investigación federal fue expandiéndose en direcciones que ni Refu ni Dolores habían anticipado. Los peritajes realizados en la barranca del kilómetro 43 revelaron no 3, sino 7 conjuntos de restos óseos. 4 de ellos fueron identificados como camioneros de la lista original. 2 correspondían a personas que ni siquiera estaban en ningún registro de desaparecidos, y 1, el más reciente en términos forenses, pertenecía a un hombre que portaba documentos de tránsito estatal. Ese hallazgo cambió la naturaleza del caso. Ya no era solo una red criminal externa que atacaba camioneros. Había al menos un elemento del sistema de tránsito involucrado directamente, como víctima, lo que sugería que la red tenía fricciones internas, que alguien había querido salirse o había sabido demasiado. El agente de la fiscalía que llevaba el caso, un hombre joven llamado Rodrigo Cuevas, que a diferencia de sus colegas parecía genuinamente interesado en resolver, le explicó esto a Refu en una reunión breve que le concedió en su oficina. Lo que estamos viendo, dijo, es que esto lleva más años de los que pensábamos y que hay capas. Todavía no sabemos bien quién controlaba a quién. ¿Y Arenas?, preguntó Refu. Está imputado, pero su abogado está moviendo todo para que el caso se lleve en fuero local, no federal. Si lo logra, se complica. ¿Qué necesitan para evitar eso? Más testimonios. Más vínculos documentados entre él y los hechos directos, no solo los contratos. Refu salió de esa reunión pensando. Esa noche llamó a Fermina, la dueña de la fonda. Fermina, ¿te acuerdas del camionero que me habló de los del 44? Sí, el Güero Santos. Ya no viene por aquí. ¿Sabes dónde trabaja? Creo que se cambió a una empresa de Toluca. ¿Para qué lo buscas? Para pedirle que hable, respondió Refu. No más eso. Encontrar al Güero Santos tomó 3 semanas y la ayuda de la red informal de camioneros que Refu había construido sin proponérselo, a base de cafés servidos y conversaciones escuchadas. Era un hombre de unos 45 años, delgado, con mirada de quien ha dormido poco y pensado demasiado. Cuando Refu lo encontró en una terminal de carga en las afueras de Toluca, él la reconoció de inmediato. «Usted es la señora de la fonda», dijo, «la que preguntó por los del 44. «La misma», respondió ella. «¿Puede hablar conmigo un momento?» Él dudó. «¿Es para una denuncia? Es para que la Fiscalía Federal tenga más elementos. Con identidad protegida si usted quiere. Yo lo acompaño». El güero la estudió un momento. «¿Por qué confiaría en usted?» «Porque yo perdí a mi marido en esa carretera», respondió Refu, sin drama, sin levantar la voz. «Y no tengo nada que ganar con mentirle». Él exhaló despacio. «¿Cuándo quiere hablar?» 3 semanas después, el Güero Santos declaró ante la Fiscalía Federal con identidad protegida. Su testimonio describía, con nombres y fechas, cómo los operadores del sistema de información obtenían datos de las cargas a través de contactos en al menos 2 empresas de logística y cómo los pagos se realizaban en efectivo a través de intermediarios que nunca aparecían en ningún papel. Era el eslabón humano que faltaba entre los contratos de Arenas y los hechos en la carretera. Con ese testimonio, la Fiscalía rechazó el intento de trasladar el caso al fuero local. Gilberto Arenas Moctezuma quedó formalmente vinculado a proceso en el fuero federal. Cuando Refu recibió la noticia por mensaje de Rodrigo Cuevas, estaba en su cocina pelando jitomates para una salsa. Leyó el mensaje. Siguió pelando jitomates. Beto la llamó al rato. «¿Mas lo viste? Vincularon a proceso a Arenas». «Ya lo vi», respondió ella. «¿Y? ¿Estás bien?» «Estoy bien», dijo. «Todavía falta mucho. ¿Cuándo vas a descansar?»
Refú miró por la ventana de su cocina. Afuera, el cielo de Iztapalapa empezaba a nublarse, como siempre en las tardes de mayo. Cuando sepan todos, repitió, y siguió cocinando. El juicio contra Arenas Moctezuma y sus 5 coimputados comenzó 18 meses después. Era un proceso largo, técnico, lleno de términos legales que Refú había aprendido a fuerza de escucharlos repetirse. Asistió a cada audiencia que le fue permitida, sentada en las filas del público, con su libreta y su pluma, tomando notas con letra apretada. Dolores iba con ella casi siempre. Algunas otras familias también. Se habían convertido en un grupo pequeño pero constante. Mujeres en su mayoría, de mediana edad, con ropa sencilla y carpetas bajo el brazo, que llegaban puntual a cada audiencia y se sentaban en silencio, sin carteles ni gritos, simplemente ahí, presentes, recordándole al sistema que alguien estaba mirando. Los abogados de la defensa intentaron en varias ocasiones descalificar las pruebas o cuestionar la cadena de custodia de los restos encontrados. Refú escuchó cada argumento con atención. No reaccionaba, no gesticulaba, solo anotaba. Una tarde, al salir de una audiencia particularmente tensa, un reportero joven se le acercó. «Señora Mendoza, ¿qué piensa de los argumentos de la defensa?» Refú lo miró. «Pienso que los abogados tienen trabajo que hacer y lo hacen», respondió. «Mi trabajo es estar aquí hasta que haya una sentencia. ¿Cree que habrá justicia?» Ella consideró la pregunta un momento. «Creo que habrá un resultado», dijo. «Si es justicia de verdad, lo dirá el tiempo. Pero al menos ya no es silencio, y eso en este país ya es bastante». La sentencia llegó 2 años y 3 meses después de que Refugio Mendoza había llamado al 911 desde la orilla de la México-Toluca, con la lluvia cayéndole encima y la voz de su marido todavía en los oídos. Gilberto Arenas Moctezuma fue condenado a 22 años de prisión por los delitos de desaparición forzada, homicidio calificado y delincuencia organizada. Sus 5 coimputados recibieron penas de entre 12 y 18 años. Era la primera condena en un caso de desaparición masiva de camioneros en esa carretera en décadas. Refú escuchó el veredicto desde su silla en el público. No aplaudió, no lloró. Solo cerró los ojos un momento, respiró hondo y abrió la libreta en la última página escrita. Ahí, con letra apretada, había una lista de 16 nombres. Tachó 4 con una línea horizontal. Los que ya tenían identificación forense confirmada y caso cerrado, incluido Ezequiel. 12 nombres seguían sin tachar. Los miró un momento. 12 más, murmuró. Dolores, sentada a su lado, le apretó el brazo. 12 más, repitió, asintiendo. Afuera del juzgado el día era gris y ventoso, con ese frío seco del altiplano que se mete por el cuello aunque uno traiga chamarra. Refú caminó despacio hacia la parada del metro, con la libreta bajo el brazo. Pensó en Ezequiel, en su sombrero, en su café negro, en la forma en que siempre manejaba con una mano en el volante y la otra apoyada en la ventanilla abierta, aunque lloviera un poco, porque decía que le gustaba sentir el aire de la carretera. Pensó en lo que él le hubiera dicho si hubiera podido ver todo lo que ella hizo. Probablemente nada. Ezequiel no era hombre de muchas palabras, pero la hubiera mirado con esos ojos tranquilos suyos, y eso habría sido suficiente. En la fonda de Fermina esa noche, Refú sirvió la cena como cualquier otro día. Caldo, arroz, frijoles, tortillas recién hechas. Los camioneros entraron y salieron, saludando con el sombrero, pidiendo de comer, hablando entre sí de rutas y de clima. Fermina se le acercó mientras recogía mesas. «¿Cómo te fue hoy?» «Bien», respondió Refú. «Ya terminó todo». Refú limpió la mesa con el trapo, mirando el círculo húmedo que dejaba sobre la formica. «Terminó una parte», dijo.
Todavía hay 12 familias esperando. Fermina la miró con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Y tú cuándo te permites descansar? Refú colgó el trapo en el gancho, tomó su bolsa y se puso la chamarra. Cuando el último nombre de esa lista tenga respuesta, respondió. Mientras tanto, aquí estoy. Salió a la noche fría del altiplano. La carretera México-Toluca brillaba a lo lejos con las luces de los camiones que seguían pasando, como siempre, como cada noche, cargados de mercancía y de historias que todavía nadie había contado. Refugio Mendoza tomó el camión de regreso a Iztapalapa, sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad pasar. Sacó la libreta, abrió una página nueva y empezó a escribir el siguiente nombre. El nombre en la página nueva era Aurelio Campos Vega, 58 años, originario de Tenancingo, desaparecido en la México-Toluca en febrero de 2019, según el reporte que su hija Norma había presentado en la Fiscalía del Estado de México y que había sido catalogado como paradero desconocido sin mayor seguimiento. Norma Campos tenía 32 años y trabajaba como recepcionista en una clínica dental de Toluca. Era menuda, de voz suave y una paciencia que se había ido desgastando con los años, como tela lavada demasiadas veces. Cuando Refú la contactó a través de una de las familias que ya formaban parte del grupo informal de búsqueda, Norma tardó 2 días en responder. «Ya intenté todo», le dijo cuando por fin habló. «Ya fui a la fiscalía, ya puse denuncia, ya contraté a un abogado que me cobró 10,000 pesos y desapareció casi tan rápido como mi papá». «Lo sé», respondió Refú. «Yo también estuve donde estás tú, y lo primero que hay que hacer no es confiar en nadie que cobre por adelantado. Lo primero es juntar lo que tengas». Norma llegó a casa de Refú un sábado por la mañana con una caja de zapatos llena de papeles. El acta de denuncia original, fotos de su padre, un recibo de la caseta de cobro donde su camión había sido registrado esa noche, y un mensaje de texto que él le había enviado 4 horas antes de desaparecer. «Ya casi llego al 40. Mucha niebla, pero aquí voy. Cuídate, hija». Refú leyó el mensaje en la pantalla rota del celular viejo de Norma. Lo leyó 2 veces. Pensó en la última vez que había hablado con Ezequiel antes de aquella noche. Él no le había mandado mensaje porque iba sentada a su lado. Pero si hubiera ido sola, ¿qué le habría escrito? Probablemente algo igual de sencillo, igual de cotidiano, igual de lleno de vida, sin saber que era el último. ¿Tienes los datos del camión? ¿Placas, empresa, número económico?, preguntó Refú. Norma asintió y sacó otro papel. Refú lo copió todo en su libreta con letra cuidadosa. «Ahora vamos a cruzar esto con los datos que ya tenemos del caso federal», explicó. «Si el camión de tu papá pasó por la caseta del 29 esa noche, ya está en los registros que la Fiscalía incautó a vías centrales del altiplano». Norma la miró con una expresión que Refú conocía bien, la mezcla exacta de esperanza y miedo a volver a esperanzarse. «¿Crees que pueda aparecer algo?», preguntó en voz baja. «No lo sé», respondió Refú con honestidad. «Pero si aparece, ya no va a poder volver a guardarse». Esa semana, Refú contactó al agente Rodrigo Cuevas y le envió los datos del caso de Aurelio Campos. La respuesta llegó 3 días después. El número de placas del camión sí aparecía en los registros digitales incautados a la empresa concesionaria. La noche del 14 de febrero de 2019, el vehículo había sido registrado en la caseta del kilómetro 29 a las 23:47 horas. Después de ese punto, no había más registros. Era una confirmación que no devolvía al hombre, pero que decía con la frialdad de los datos que Aurelio Campos Vega había estado ahí, en ese kilómetro, esa noche, que no era un invento, que no había huido ni abandonado a su familia
como a veces insinuaban los funcionarios con sus palabras resbaladizas, que había desaparecido en el mismo tramo que tantos otros. Cuando Refu le mostró a Norma el documento, la joven lo leyó en silencio y luego lo presionó contra su pecho como si fuera algo frágil. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Todavía falta encontrarlo», respondió Refu. «Pero ya no está sola buscando». El grupo de familias fue creciendo con lentitud, como crecen las cosas verdaderas, sin prisa pero sin pausa. Para finales de ese año eran 14 familias que se reunían cada 2 semanas en casa de Refu o en la fonda de Fermina cuando hacía frío. Compartían información, acompañaban a los que tenían citas en la fiscalía, se turnaban para atender las llamadas que a veces llegaban de periodistas o de funcionarios que querían actualizar el expediente sin decir realmente nada. Dolores se convirtió en la memoria del grupo. Recordaba fechas, nombres de funcionarios, números de expediente, con una precisión que asombraba a todos. Norma, con el tiempo, empezó a ayudar a redactar documentos. Su trabajo como recepcionista le había dado una habilidad para el lenguaje formal que Refu aprovechó sin pena. Una mujer llamada Consuelo, de Lerma, cuyo hermano también estaba en la lista, era la que mejor sabía moverse en redes sociales y la que mantenía actualizada una página donde se documentaban los avances del caso. Sin proponérselo, habían construido algo que ninguna de ellas habría llamado organización, porque esa palabra les parecía demasiado grande para lo que eran. Un grupo de mujeres con listas, libretas y cafés compartidos, unidas por el mismo hueco que alguien les había dejado en la vida. Un jueves de noviembre, Rodrigo Cuevas las convocó a una reunión en las oficinas de la Fiscalía Federal. Cuando entraron, Refu notó que había más personas de lo habitual. Otro agente, una perito forense, una funcionaria del mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas que ella reconoció de haberla visto en una conferencia de prensa meses atrás. Cuevas fue directo. Hemos concluido una segunda fase de excavación en el área del kilómetro 43 y en 2 puntos adicionales identificados a partir de los testimonios del caso, dijo. Los resultados forenses confirman la presencia de restos en los 3 sitios. Estamos en proceso de identificación. Quería que ustedes lo supieran antes de que saliera en cualquier medio. Silencio en la sala. Refu contó mentalmente. Si habían encontrado restos en 3 sitios, podían ser varios más de los 12 que aún no tenían respuesta. ¿Cuántos?, preguntó. Cuevas dudó un momento. Preliminarmente, restos compatibles con 9 personas más, respondió. Pero la identificación toma tiempo. No quiero que salgan de aquí con un número que después puede cambiar. 9. Refu respiró despacio. Dolores tenía los ojos cerrados. Norma miraba la mesa. Consuelo apretaba su teléfono con las 2 manos. ¿Cuánto tiempo toma la identificación?, preguntó Refu. Dependiendo de la cantidad y el estado de los restos, entre 6 meses y 1 año, respondió la perito forense. Necesitaremos muestras de ADN de los familiares directos de los casos que aún no tienen identificación. Todas vamos a dar muestra, dijo Refu, sin mirar a nadie más. Cuando ustedes quieran. Asintieron en silencio, una por una. Al salir de la fiscalía, caminaron juntas un rato sin hablar. El aire de la tarde era frío y seco. Los coches pasaban con prisa por la avenida. La ciudad seguía con su ritmo indiferente. Fue Dolores quien habló primero. Puede que esté mi Ernesto entre ellos, dijo, con una calma que costaba mucho. Puede que sí, respondió Refu. ¿Qué se siente saber que puede ser? Refu pensó en la noche en que le habían confirmado que los restos de Ezequiel estaban entre los encontrados en la primera excavación. Pensó en el té que se había hecho después, sola en la cocina oscura. Se siente como cerrar una ventana que llevaba mucho tiempo abierta, dijo.
Hace frío un momento, pero ya no entra el aire de afuera. Dolores asintió lentamente. Se detuvieron en la esquina donde sus caminos se separaban. «¿Mañana vienes a la reunión del grupo?», preguntó Dolores. «Ahí estaré», respondió Refu. Se despidieron con un abrazo breve, como siempre. Refu tomó el metro de regreso a Iztapalapa. En el vagón lleno, rodeada de gente que llevaba bolsas del mercado y mochilas de trabajo, sacó su libreta y revisó la lista. 16 nombres originales, 7 ya identificados, 9 posibles nuevos hallazgos, 12 aún sin respuesta definitiva. Las matemáticas del dolor son siempre más complicadas que las de cualquier otra cosa. Cerró la libreta. Miró por la ventana oscura del metro, donde solo se veía su propio reflejo borroso moviéndose entre los túneles. Pensó que había una cosa que nadie le había dicho cuando empezó todo esto, y que ella había aprendido sola, que buscar a alguien que no aparece no te consume solo por dentro, también te va dando poco a poco una especie de resistencia que no existía antes, como si el dolor, al no tener dónde ir, se fuera convirtiendo en otra cosa, no en indiferencia, no en resignación, en algo más parecido a la raíz de un árbol que crece hacia abajo porque no tiene de otra, lenta, invisible, pero imposible de arrancar. Así se sentía ella ahora, enraizada en algo que no había elegido, pero que de alguna forma extraña se había vuelto suyo. El metro se detuvo en su estación. Refu salió, cruzó la calle, compró un bolillo en la esquina y subió las escaleras de su edificio. En su cocina puso agua a hervir. Mientras esperaba, abrió la libreta en la página de Aurelio Campos Vega y escribió debajo de su nombre: registrado en caseta Calómetros 29, 14 Feb 2019, 23, 47 ETRs. Posibles restos en segunda excavación. Muestra ADN pendiente. Luego pasó la página. El siguiente nombre en la lista era Macedonio Ruiz Hernández. 61 años. Originario de Almoloya de Juárez. Desaparecido en octubre de 2020. Su esposa todavía no había podido localizarse. Refu subrayó el nombre. Lo encontraría. Encontraría a la esposa, a los hijos, a quien fuera que todavía guardara su foto en la cartera. Porque mientras hubiera un nombre sin respuesta en esa lista, había un trabajo que hacer. Y Refugio Mendoza, cocinera de rancho, viuda de camionero, mujer invisible para quien no sabía mirar, tenía trabajo para rato. El agua hervía. Preparó el té, se sentó a la mesa y siguió. La esposa de Macedonio Ruiz Hernández se llamaba Guadalupe, pero todos le decían Lupita, y vivía en Almoloya de Juárez, en una casa de bloc y lámina que su marido había ido construyendo por partes durante 20 años. Primero los cimientos, luego las paredes, luego el techo, luego los cuartos de los hijos. Una casa que era, en sí misma, el mapa de una vida entera de trabajo. Refu la encontró a través de Consuelo, que conocía a alguien que conocía a alguien, como suele funcionar la geografía informal de los que buscan. Lupita tenía 56 años y una mirada que había aprendido a no esperar demasiado. Cuando Refu se presentó en su puerta un sábado por la mañana, la mujer la miró con la misma desconfianza cansada con que se mira a cualquier desconocido que llega con promesas. «Ya me visitaron una vez unas señoras de una organización», dijo, sin abrir del todo la puerta. «Me pidieron datos, se fueron y no volvieron. Yo no soy de ninguna organización», respondió Refu. «Soy la viuda de un camionero que desapareció en la misma carretera. Vengo porque hay una investigación federal abierta y el nombre de su esposo está en la lista». Lupita abrió la puerta. Adentro, la casa olía a guiso y a ropa recién tendida. Había fotos en la pared. Macedonio con sombrero, sonriendo desde la cabina de su camión. Macedonio con sus hijos de niños.
Macedonio y Lupita en una feria, comiendo elotes, con cara de gente joven que todavía no sabe lo que viene. Refú reconoció ese tipo de fotos, las mismas que tenía en su propia sala. Lupita preparó café sin que se lo pidieran, y se sentaron a la mesa de la cocina, que era donde siempre se resuelven las cosas importantes en las casas mexicanas. «Mi Macedonio salió el 8 de octubre», dijo Lupita. «Me habló desde la Marquesa para decirme que había parado a echarle gasolina. Esa fue la última vez. ¿Puso denuncia? Al día siguiente me dijeron que esperara 72 horas. Esperé. Luego me dijeron que probablemente había tenido un accidente y que el cuerpo podía estar en una barranca difícil de acceder. Esperé más. Luego ya no dijeron nada». «¿Tiene el número de reporte de la denuncia?» Lupita se levantó, fue a un cajón de la cocina y sacó un sobre. Adentro, bien doblado, estaba el acta original de denuncia. Refú la leyó despacio. El número de placas del camión, la ruta declarada, la hora del último contacto. Todo coincidía con el patrón que ella ya conocía de memoria. «Su esposo pasó por la caseta del kilómetro 29 esa noche», dijo Refú. «Tenemos los registros. Eso significa que su caso puede ser incorporado formalmente a la investigación federal». Lupita la miraba sin parpadear. «¿Y eso qué significa para mí?», preguntó, con esa practicidad directa de las mujeres que han aprendido a no perderse en abstracciones. «Significa que ya no lo buscan sola», respondió Refú. «Que hay peritos forenses, que hay excavaciones en curso, que hay una fiscalía federal que tiene la obligación legal de revisar su caso. Y significa que, si sus restos están en alguno de los sitios que ya se están trabajando, van a necesitar su muestra de ADN para identificarlos». Lupita miró la foto de Macedonio en la pared. «¿Cree que pueda estar ahí?», preguntó. «No lo sé», respondió Refú con la misma honestidad de siempre. «Pero si está, vamos a saberlo». Lupita asintió despacio. «¿Cuándo me dice a dónde ir para dar la muestra?» Refú sacó su libreta y anotó los datos de la perito forense de la Fiscalía Federal. «La semana que entra podemos ir juntas, si quiere», ofreció. Lupita la miró. «¿Por qué hace todo esto?», preguntó. «Usted ya encontró a su marido, ya tiene su respuesta. ¿Por qué sigue?». Era la pregunta que le hacían siempre, con distintas palabras, en distintas cocinas, y a la que Refú nunca había encontrado una respuesta que sonara completa. Esa tarde, mirando las fotos de Macedonio en la pared de Lupita, sí la encontró. «Porque cuando yo buscaba», dijo, «lo más difícil no era la fiscalía, ni los trámites, ni el miedo. Lo más difícil era sentir que estaba sola, que a nadie más le importaba, que el mundo seguía girando y mi marido seguía desaparecido, y yo era la única que lo notaba». Hizo una pausa. «Si puedo evitar que otra mujer se sienta así sola, lo hago. Así de sencillo». Lupita no respondió. Pero cuando Refú se levantó para irse, la acompañó hasta la puerta y le apretó la mano antes de soltarla. Eso fue suficiente. Los meses siguientes fueron los más intensos desde el inicio de todo. Los resultados forenses de la segunda excavación se fueron confirmando uno a uno. De los 9 conjuntos de restos preliminares, 7 fueron identificados con certeza mediante las muestras de ADN de las familias. 5 de ellos correspondían a nombres de la lista original. 2 eran personas que nunca habían sido reportadas como desaparecidas, lo que abrió nuevas líneas de investigación que la Fiscalía comenzó a explorar con una seriedad que, para las familias del grupo, resultaba a la vez esperanzadora y dolorosa. Esperanzadora porque significaba que el sistema por fin funcionaba, y dolorosa porque confirmaba que el daño era más profundo de lo que cualquiera había imaginado. Entre los identificados estaba Ernesto, el esposo de Dolores. La mañana en que Rodrigo Cuevas le comunicó la confirmación, Dolores estaba sentada en casa de Refú, tomando café,
como cualquier otro martes. Escuchó la voz de la gente en el teléfono, cerró los ojos, dijo «gracias» con voz firme, y cuando colgó, se quedó un momento mirando la taza de café. «Era él», dijo. Refú se sentó a su lado sin decir nada. Le puso la mano en el brazo. Dolores no lloró de inmediato. El llanto llegó después, más tarde, cuando ya estaba sola en su casa de Naucalpan, y nadie la miraba. Refú lo supo porque Dolores se lo contó días después, con esa honestidad sin adornos que era su manera de ser. «Lloré como no había llorado en años», dijo. «Y luego me di cuenta de que era un llanto distinto al de los años anteriores. Antes lloraba por no saber. Esta vez lloré por saber. Y aunque duela igual, no es lo mismo. No es lo mismo», confirmó Refú. Entre los identificados también estaba Aurelio Campos Vega, el padre de Norma. Norma recibió la noticia en su trabajo, en la clínica dental de Toluca. Se disculpó con los pacientes, fue al baño y no salió en 20 minutos. Cuando salió, tenía los ojos secos y una expresión que sus compañeros describieron después como de alguien que acaba de terminar una carrera muy larga. Llamó a Refú esa misma tarde. «Ya sé dónde está mi papá», dijo. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió Norma. «Rara, triste, pero bien. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que lo primero que pensé cuando me lo dijeron fue que ya podía contarle a mi papá dónde había estado todos estos años, como si pudiera escucharme». «A lo mejor puede», dijo Refú. «¿Tú crees en eso?» «No lo sé», respondió ella. «Pero hay cosas que uno dice, aunque no sepa si llegan, y eso también sirve». Entre los que aún no tenían respuesta, Macedonio Ruiz Hernández era uno de los 2 casos de la segunda excavación que habían resultado no identificados. Los restos no coincidían con ninguna de las muestras de ADN proporcionadas. Lupita lo recibió con una serenidad que solo puede venir de años de esperar lo peor y aprender a seguir respirando de todas formas. «Entonces sigue», dijo. «Sigue», confirmó Refú. «Hay más sitios donde buscar. La investigación está identificando 2 posibles áreas adicionales cerca del kilómetro 58», respondió. «Cuando haya novedades, Rodrigo Cuevas nos avisa». Lupita asintió. «Voy a seguir viniendo a las reuniones», dijo. «Las reuniones son de todos», respondió Refú. «La tercera excavación comenzó en primavera. Esta vez, Refú no esperó las noticias en casa. Junto con Dolores, Norma, Lupita y Consuelo, solicitaron formalmente estar presentes como familiares en las diligencias de campo, un derecho que les asistía y que la Fiscalía, después de algunas resistencias iniciales, acabó respetando. Llegaron al kilómetro 58 un martes por la mañana, con botas de hule y ropa de trabajo, cuando el sol apenas empezaba a calentar el cerro. El equipo forense ya estaba instalado, carpas blancas, herramientas, personal con batas y cubrebocas. Refú miró el paisaje desde la orilla. El bosque de Oyameles se extendía en silencio hacia abajo, denso y oscuro, con esa humedad particular de los bosques del altiplano que hace que el aire sepa a tierra mojada aunque no haya llovido. La carretera corría arriba, con sus camiones indiferentes, sus velocidades, sus prisas de siempre. Pensó que, para los que pasaban sin saber, aquel bosque era solo paisaje. Para ella era otra cosa. Era el lugar donde alguien había decidido que ciertas vidas no valían lo suficiente como para ser buscadas. Esa convicción, más que cualquier otra cosa, era lo que la mantenía de pie. Los trabajos de la tercera excavación duraron 3 semanas. En ese tiempo, el grupo rotó turnos de presencia, asegurándose de que siempre hubiera al menos una de ellas ahí, como testigos silenciosos del proceso. No interfirieron, no protestaron, no exigieron más de lo que les correspondía. Simplemente estuvieron,
y su presencia, Rodrigo Cuevas se lo dijo un día en voz baja, hacía diferencia. Cuando el equipo sabe que hay familias mirando, dijo, trabajan diferente, no porque sean descuidados cuando no hay nadie, sino porque la presencia de ustedes les recuerda para qué están haciendo esto. Refú lo miró. Para eso estamos, respondió. Los resultados de la tercera excavación confirmaron restos compatibles con 4 personas más. Entre ellas, tras el proceso de identificación que tomó otros 4 meses, estaba Macedonio Ruiz Hernández. Cuando Lupita recibió la confirmación, estaba en su cocina de Almoloya de Juárez, preparando tamales para una celebración familiar que se había pospuesto demasiadas veces. Refú estaba sentada a su lado, ayudándola a extender la masa. Rodrigo Cuevas llamó al celular de Lupita. Lupita escuchó, dijo, entendido. Colgó. Siguió extendiendo la masa un momento, con los dedos llenos de manteca, mirando la hoja de maíz que tenía en las manos. Era Macedonio, dijo. Refú dejó lo que hacía. Lupita no lloraba. Tenía la expresión de alguien que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y acaba de depositarlo con cuidado en el suelo. «Ya puedo terminar los tamales», dijo, en voz baja. Él siempre decía que los tamales sin relleno no son tamales, que lo importante es lo que va adentro. Refú sintió que se le apretaba algo en el pecho. «¿Qué les pones tú?» «De rajas con queso», respondió Lupita. Eran sus favoritos. Siguieron haciendo tamales, en silencio, pero juntas. El proceso judicial continuó su curso durante meses más, con apelaciones, recursos y los tiempos eternos del sistema. Pero el núcleo del caso se mantuvo firme. Las condenas de primera instancia resistieron los embates legales de la defensa, y la Fiscalía Federal incorporó los hallazgos de las 3 excavaciones como pruebas adicionales que reforzaron las condenas existentes y abrieron nuevos procedimientos contra 2 personas que no habían sido imputadas en la primera ronda. Una tarde de octubre, Refú recibió un correo de Rodrigo Cuevas con un documento adjunto. Era la lista oficial de personas identificadas en los 3 sitios excavados. Abrió el archivo. Contó los nombres. 14 de los 16 originales tenían ahora identificación confirmada. 2 nombres seguían sin respuesta. Hombres cuyas familias no habían podido ser localizadas, o que quizás no tenían familia que los buscara. Refú imprimió el documento en la papelería del barrio, como tantos otros documentos en estos años. Llegó a casa, lo puso sobre la mesa y lo miró un buen rato. Luego abrió su libreta. Los 16 nombres estaban ahí, escritos con su letra apretada, algunos ya tachados con línea horizontal, señal de caso cerrado. Otros con anotaciones al margen, fechas, folios, nombres de peritos. 15 nombres tenían ahora algún tipo de línea. 1 no. Porque los 2 sin identificar no tenían familia localizada, Refú había decidido que ella iba a ser, provisionalmente, la persona que los recordara, no porque los conociera, sino porque alguien tenía que hacerlo. Había aprendido en todo este tiempo que el olvido no es siempre intencional. A veces es simplemente el resultado de que nadie se detuvo lo suficiente. Ella se detenía. En la última reunión del grupo de ese año, que se celebró en casa de Fermina, porque la fonda era ya el lugar natural de encuentro, se sentaron alrededor de mesas juntas. Dolores, Norma, Lupita, Consuelo y 6 familias más que se habían ido sumando en los últimos meses, atraídas por el trabajo silencioso del grupo. Comieron pozole rojo, porque era noviembre y el frío del altiplano se metía por las ventanas, y el pozole es lo que se hace cuando hace frío, y hay cosas que celebrar y cosas que llorar al mismo tiempo. Nadie hizo discurso. No había nada que declarar ni que proclamar. Solo personas que habían buscado juntas,
que habían encontrado algo, que seguían buscando lo que faltaba y que en ese mientras habían construido algo que no tenía nombre oficial, pero que todos reconocían como real. Antes de irse, Norma se acercó a Refú. «Quiero hacer algo», le dijo. «Un pequeño memorial, no algo grande, solo una placa o algo así, en algún punto de la carretera, para que la gente que pasa sepa que ahí pasó algo, que no fue paisaje». Refú la miró. «¿Ya hablaste con las demás?» Todas dijeron que sí. «Entonces hazlo», respondió Refú. «Pero que pongan los nombres, no víctimas anónimas, los nombres». «Los nombres», confirmó Norma. La placa se instaló 5 meses después, en un pequeño mirador al costado de la carretera, cerca del kilómetro 43, con permiso de la Secretaría de Infraestructura que Consuelo gestionó con una paciencia de meses. Era de metal oscuro, con letras grabadas, y decía: «En memoria de los camioneros desaparecidos en esta carretera entre 2016 y 2023. Sus nombres no se olvidan. Sus familias los buscaron». Y debajo, en 2 columnas, los 14 nombres identificados. El día de la instalación fue un miércoles gris, con viento frío y nubes bajas que olían a lluvia próxima. Estuvieron ahí las familias: Rodrigo Cuevas, Verónica Estrada con su cámara, Fermina con un termo de café, y algunos camioneros que se detuvieron sin saber exactamente qué pasaba y se quedaron cuando les explicaron. Refú se paró frente a la placa cuando todos los demás ya se habían alejado un poco. Leyó los nombres en orden. Cuando llegó al de Ezequiel Mendoza, lo tocó con la yema del dedo. El metal estaba frío por el viento. «Ya estás en la carretera otra vez», murmuró. «Ahora sí nadie te va a quitar de aquí». No hubo respuesta. Solo el sonido de los camiones que seguían pasando arriba, con sus motores pesados y sus cargas, haciendo el mismo recorrido de siempre entre la ciudad y el altiplano. Refú se quedó un momento más. Luego se dio vuelta. Caminó hacia el grupo. Aceptó el café que le ofreció Fermina y miró la carretera extenderse hacia los 2 lados, larga y gris, y llena de historias que todavía nadie había contado. Ella no podría contarlas todas, pero había demostrado con los años y con la terquedad y con los cafés servidos y los papeles juntados y las madrugadas en pasillos de fiscalía que una mujer sola puede mover algo que parecía inamovible, que el sistema tiene grietas y que por esas grietas puede entrar la verdad si alguien empuja con suficiente constancia, que invisible no significa impotente, que los que desaparecen merecen ser nombrados, y que los buscan, aunque nadie los vea, aunque nadie los llame heroínas ni les dé ningún premio, están haciendo el trabajo más humano que existe, el de no dejar que otro ser humano sea borrado del mundo como si nunca hubiera estado. Refú tomó su café, miró hacia el horizonte donde la México-Toluca se perdía entre los cerros. Pensó que todavía había 2 nombres sin respuesta en su lista, y pensó que, mientras hubiera café caliente y libreta con hojas en blanco, ella seguiría buscando. No porque alguien se lo pidiera, sino porque era lo que hacen las personas que entienden que la memoria no es un lujo, es la única justicia que no se puede apelar.